¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Redactor JS. Para esta ocasión les traigo el primer video del capítulo 1 del volumen 7 de la novela ligera de Arifureta. En el video anterior les traje el prólogo de este volumen que nos contó que un escuadrón de demonios estaba a punto de atacar Berbergen, donde viven los hombres bestia, pero al parecer ese escuadrón se encontró con la tribu de Shia, los Jaulia. Y por último el prólogo nos adelantó que los demonios vivirán una gran pesadilla cuando los encuentren, pero bueno, eso quedará para el próximo video, ya que en este veremos el viaje del grupo hacia el bosque y algo más. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a este relato. No hace falta decir que espero que lo apoyen mucho y lo disfruten mucho, claro. Ya no me alargo más entonces y mejor comencemos. Volumen 7 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 1. Jaulias, reúnanse. Parte 1. Shizuku Yaegashi vio como las gruesas nubes pasaban por debajo de ella. Ocasionalmente veía llanuras, bosques y pueblos a través de los huecos en las nubes, pero pasaban demasiado rápido como para poder ver los detalles. A pesar de la velocidad a la que iban, la brisa era bastante suave. Su cola de caballo revoloteaba en el aire agradablemente fresco mientras se adentraba en el paisaje. Después de un rato, levantó la vista y vio el sol deslumbrando brillantemente sobre ella. Se veía lo suficientemente cerca como para que ella sintiera que sería capaz de alcanzarlo con solo estirar su mano. Levantó una mano para proteger sus ojos y se recostó contra la barandilla. Con la expresión pensativa, murmuró algo con voz cansada. No puedo creer que también construyera una aeronave entera. Cuando se trata de él, no creo que ya nada pueda sorprenderme más. De hecho, Shizuku estaba actualmente en la cubierta de popa de la aeronave personal de Hajime, llamada Fenrir. La había hecho principalmente de roca de gravedad y roca espiritual y le servía como su nuevo medio de transporte. Poseía una multitud de rasgo y tenía unos 120 metros de longitud. Desde arriba se parecía vagamente a una mantarraya. El puente del barco estaba cerca de la parte delantera de la embarcación, mientras que el centro servía como una enorme sala de estar. También había una zona residencial y cada una de las habitaciones venía amueblada con su propia cocina y baño. Era fácilmente el vehículo más grande y rápido que existía, al menos en lo que se refería a Tortus. Shizuku murmuró, es como si estuviera soñando. Ella se elevaba por encima de las nubes, la mejor vista del mundo estaba a su alrededor. Ella respiró otro largo suspiro. A pesar de la magnificencia que la rodeaba, Shizuku no parecía muy impresionada. Hajime había declarado que no levantaría un dedo por la gente de este mundo, por lo que Kouki le había rogado que les ayudara a conquistar un laberinto para que pudiera ganar la fuerza para hacerlo en lugar de Hajime. Como resultado, él y Shizuku habían decidido unirse a Hajime en su búsqueda, aunque cada uno por razones diferentes. Aparte de eso, la aeronave era demasiado asombrosa. Había tanto para asimilar que Shizuku había pasado del asombro a una extraña aceptación resignada. Normalmente la excursión a Jaltina tomaría 3 meses. La aeronave de Hajime podría llevarlos allí en solo 2 días y medio. El Imperio Holcher, que se encontraba entre Jaltina y Highland, estaba a poco más de un día de viaje. Liliana, la princesa del reino, casi se desmayó en estado de shock cuando vio la aeronave y oyó lo rápido que podía viajar. Había sido bastante impropio de alguien de su estatus. Se dirigía a Holcher para discutir qué contramedidas deberían tomar los humanos contra los demonios. Por otra parte, Hajime había querido hacer una aeronave desde que había despejado el laberinto de Milady. Sin embargo, no había sido lo suficientemente hábil para hacerlo hasta hace poco. Encantar el mineral con la magia de gravedad era un proceso difícil y cuanto más grande era el objeto que querías encantar, más habilidad requerías. Al principio, las cosas más grandes que Hajime había sido capaz de encantar con magia de gravedad eran sus crossbeats. No solo los objetos más grandes y fascinantes requerían más habilidad, sino que también dificultaban el control remoto de ese objeto con roca espiritual. Cuanto más grande era el objeto hecho de la roca de gravedad, más te costaba operarlo. Un otaku como Hajime había soñado con hacer una aeronave desde que descubrió que era posible, solo que no tenía la suficiente habilidad para hacerla. Pero por supuesto, era un sinergista de corazón y se negó a comprometerse haciendo su oficio más pequeño o menos complejo. En vez de eso, había continuado entrenando en cada oportunidad hasta que finalmente su habilidad de transmutación había alcanzado el punto en el que era capaz de crearla a la perfección.
Una vez terminada, reveló su creación a los demás el día en que salieron de la capital. Hajime dijo: siempre se consigue viajar en avión en el último acto de un RPG, ¿verdad? Él había tratado de sonreír lo más indiferente posible, pero no había sido capaz de ocultar la sonrisa de su cara. Yo y las demás se lo habían tomado con calma, ya que estaban acostumbradas a las payasadas de Hajime, pero los demás estudiantes se sorprendieron al ver un lado tan infantil de Hajime. Su sorpresa creció cuando descubrieron cuánto maná se necesitaba para hacer flotar el barco. Hacerlo a las velocidades a las que Hajime lo hizo tomó tanto que los estudiantes ni siquiera pudieron hacerse a la idea. Operarla por un periodo de tiempo prolongado requería una reserva de maná increíblemente grande y una tasa ridícula de regeneración de maná. Solo unas pocas personas podían hacer que se moviera el barco. No sabía que el cielo podía ser tan azul. Shizuku murmuró distraídamente, intentando no pensar en la logística que estaba haciendo posible este viaje. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz familiar. Así que aquí es donde estaba, Shizuku. Ella se volteó para mirar a la cubierta. Kouki estaba en el proceso de salir por la escotilla superior. Una vez que estaba afuera, caminó hacia Shizuku y puso ambas manos sobre la barandilla. Durante unos momentos vio en silencio cómo pasaban las nubes. Esto es increíble, ¿verdad? Sí, de hecho me estoy cansando de sorprenderme cada vez. Kouki por supuesto se refería a Fenrir, aunque alababa la aeronave parecía más aterrorizado y frustrado que impresionado. Shizuku podía adivinar la fuente de su frustración, pero no quería hablar de ello, así que cambió de tema. ¿Viniste aquí solo? ¿Qué están haciendo todos los demás? Kouki, Shizuku y Liliana no fueron los únicos que se unieron a Hajime en el barco. Liliana había traído consigo a su sirvienta personal y a 10 guardias reales, mientras que el resto del grupo de Kouki le había seguido. Aiko se había quedado atrás, ya que no había querido dejar a los otros estudiantes sin supervisión. Los miembros de los grupos de Nagayama y Yuka se habían quedado atrás para proteger al resto de la clase y a la capital. No habían querido dejar a la gente allí completamente indefensa. Pero existía la posibilidad de que Freud volviera con otro ejército, por lo que Kouki había convencido a Hajime de que dejara un artefacto de teletransportación de largo alcance en la capital para que pudieran volver de inmediato si fuera necesario. Ryutaro y los guardias reales están comiendo la cena que Shia-san les preparó. Suzu y Lily están hablando en su habitación. Nagumo está coqueteando con todo el mundo. Él está holgazaneando en el puente. Shizuku examinó la cara de su amigo. Los labios de Kouki estaban retorcidos en una extraña mueca, una gran cantidad de emociones apareciendo en su cara. Shizuku le sonrió juguetonamente. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfadado porque Nagumo-kun es más popular que tú ahora? Como si eso fuera verdad. Kouki frunció el ceño ante las bromas de Shizuku y contestó en un tono seco. Finalmente dijo lo que realmente le molestaba. Puede hacer todas esas cosas increíbles y es tan fuerte, pero actúa como si no fueran nada para él. ¿Y cómo puede simplemente abandonar a la gente de este mundo así? Kouki no era capaz de aceptar la decisión de Hajime de ignorar a los dioses y regresar a casa. Tiene todo este poder, así que ¿por qué no lo usa para ayudar a esta gente y matar a los dioses? Shizuku podía leer sus pensamientos como un libro abierto. Creo que es porque ha hecho su elección. ¿Qué elección? Kouki miró a Shizuku a los ojos. Ella mantuvo su expresión neutral y escogió sus palabras cuidadosamente. No creo que lo tenga tan fácil como lo hace parecer. Estoy segura de que solo intenta que parezca que nada le molesta, mientras que en realidad está bastante desesperado por proteger a sus seres queridos y salir vivo de esta prueba. ¿Recuerdas lo que dijo? No haces algo porque eres lo suficientemente fuerte para hacerlo. Te haces más fuerte para lograr lo que quieres hacer. O bueno, algo así fue lo que dijo de todos modos. Profundos surcos se formaron en la frente de Kouki mientras fruncía el ceño. Apartó la mirada, incapaz de responder afirmativamente a Shizuku. Después de todo, había estado pensando diferente. Si fuera tan fuerte, definitivamente salvaría el mundo. Parecía similar a la forma de pensar de Hajime a primera vista, pero era fundamentalmente diferente. Kouki, sé que te sientes frustrado por la brecha entre tu fuerza y la de él, pero recuerda, él no empezó tan fuerte. Se ganó su fuerza arrastrándose fuera del infierno a pesar de ser el más débil de nosotros. Todo lo que tiene ahora es el resultado de su inquebrantable determinación, y lo que está decidido a hacer no es matar a los dioses o salvar el mundo, es algo mucho más simple. Está luchando por el bien de sus seres queridos.
Shizuko observó el perfil de Kouki midiendo su reacción. Normalmente él le miraba a los ojos, pero ahora no lo hacía. Siguió mirando a cualquier lugar menos a ella. Sin embargo, Shizuko continuó hablando, esperando que sus palabras pudiesen llevar a su amigo a tomar mejores decisiones. Él es diferente a nosotros, que decidimos ayudar porque podíamos, así que no puedes esperar que acepte salvar el mundo solo porque sea algo que él pueda hacer. No es por eso por lo que trabajó tan duro, y sabe que si utiliza su poder para hacer algo que no le importa, puede terminar perdiendo a las personas que ama. No lo entiendo. La expresión de Kouki se volvió más complicada. Esta fue la primera vez que tuvo que lidiar con un conjunto de valores tan completamente diferentes a los suyos y lo estaba confundiendo. Sin embargo, no ignoró las palabras de Shizuko e hizo todo lo posible por darle sentido. Shizuko podía ver lo mucho que lo estaba intentando y su expresión se suavizó un poco. Mira, no es exactamente lo mismo, pero piénsalo de esta manera. Pasaste toda tu vida entrenándote para ser el mejor boxeador del mundo, pero entonces llega alguien y te dice: oye, si eres tan fuerte, ¿por qué no patrulles las calles golpeando a matones y gángsters? Probablemente no te gustaría eso, ¿verdad? Ahora que lo mencionas, supongo que tienes razón, pero hay vidas en juego aquí. Kouki estaba discutiendo más por terquedad que por nada en este momento, y así Shizuko entrecerró las cejas y respondió: mira, quiero decir que es bueno que no puedas ignorar a nadie que lo necesite, pero así es como tú piensas, Kouki, no como lo hace Nagumo-kun. No puedes ir a imponerle tus valores. ¿Así que ahora estás de su lado? Por Dios, Kouki, suenas como un niño de 5 años. Solo estoy tratando de explicar por qué todos son diferentes. Y en caso de que lo hayas olvidado, Nagumo-kun ya ha salvado a mucha gente, no solo a nosotros también. Salvó la ciudad de Ur y según Kaori también salvó a todos en Ankaji. Además, destruyó una red clandestina de esclavitud en Furen y llevó a la niña Tritón Miu de vuelta con su madre. Si me preguntas, creo que ha salvado más cosas de este mundo que nosotros. Eso es cierto, pero estoy segura que solo lo hizo por el bien de Yu y las demás personas cercanas a él, pero a este paso podría acabar salvando el mundo y matando a los dioses en su búsqueda para volver a casa. Ahora me siento mal por los dioses. Shizuko se rió, aunque sonaba ridículo, parecía algo que Hajime realmente podría hacer. Aunque no quería admitirlo, Kouki tampoco podía negarlo, así que se conformó con hacer una broma tonta. Los dos se quedaron allí en silencio. Shizuko sabía que Kouki estaba intentando luchar con sus propios sentimientos, así que no dijo nada. Parecía que habían pasado horas. En algún momento, Shizuko pudo sentir a Fenrir cambiar de dirección. Esto es extraño, no debería haber nada bloqueando nuestro camino tan arriba. Deberían haber volado en línea recta hacia el imperio, así que si habían cambiado de dirección, algo debe haber pasado. Kouki y Shizuko intercambiaron una mirada. ¿Qué crees que pasó? No lo sé, regresemos adentro por ahora. Los dos asintieron el uno al otro y se apresuraron a volver a entrar. Capítulo 1. ¡Jaulias, reúnanse! Parte 2. Cuando Shizuko y Kouki llegaron al puente, todos los demás ya estaban allí. Estaban apiñados alrededor de un gran cristal colocado en el centro de la habitación. Parecía que todo empezaba a calentarse. ¿Pasó algo? Hola Shizuko-chan, vimos a algunas personas siendo perseguidas por soldados imperiales. Kaori explicó mientras señalaba el cristal en forma de cubo que mostraba a un par de hombres conejos siendo perseguidos por un grupo de soldados imperiales a través de un desfiladero. El cubo de cristal era otro de los artefactos de Hajime. Lo había hecho con roca angular y encantado con visión lejana y roca de transferencia, un mineral encantado por la magia que le permitía mostrar cosas vistas por otros objetos vinculados a él. Hajime había equipado a Fenrir con varios cristales externos de tipo cámara y luego los había conectado al cristal del puente. De esa manera podía ver todo lo que pasaba afuera desde aquí. Había apodado a este artefacto como SCD o pantalla de cristal sólido.
Shizuku se inclinó más cerca del cristal y asintió al ver lo que se mostraba. Dos chicas conejas corrían para salvar sus vidas por un desfiladero seco, pero estaban claramente exhaustas y los soldados imperiales estaban a caballo. Era solo cuestión de tiempo antes de que fueran capturadas. Detrás del jinete había otro escuadrón imperial que transportaba unos cuantos carros grandes. Según Liliana, eran del tipo utilizado para transportar esclavos dentro del imperio. Por lo que parece, las dos chicas conejos escaparon de la esclavitud. Eso o que los imperiales se habían encontrado con ellas por casualidad mientras transportaban a los esclavos que ya habían capturado. Shizuku murmuró, ya veo, así que por eso cambiaste de rumbo. Normalmente Hajime ignoraría algo como esto, pero existía la posibilidad de que pudiesen ser alguien que Shia conocía. No podía darse el lujo de ignorar su difícil situación si ese era el caso, así que decidió al menos echar un vistazo más de cerca. Kouki palideció y gritó, parece que están en problemas, tenemos que ir a salvarlas. Parecía dispuesto a saltar de un momento a otro, sin importar que estuvieran a miles de metros de altura. Sin embargo, Hajime ignoró el arrebato de Kouki y frunció el ceño sospechosamente ante el cristal. Oye, Nagumo, no estarás planeando dejarlas así, ¿verdad? Si tú no vas a salvarlas, yo lo haré. Déjame salir de esta cosa. Espera. Oye, Shia, no son esas dos. Espera, reconozco a esas dos. Hajime detuvo a Kouki mientras hablaba con Shia, acercó la imagen para ver mejor y las orejas de conejo de Shia se movieron cuando ellas las reconoció. ¿Cómo pueden actuar tan despreocupadamente? ¿No son tus camaradas los de ahí abajo, Shia-san? ¿No deberías estar más preocupada? Lo siento, pero ¿podrías callarte un rato, por favor? La brusquedad de Shia aturdió a Kouki y lo dejó en silencio. Por cierto, la razón por la que Kouki utilizó el San con ella fue porque Shia había insistido. La primera vez que conocieron a Kouki, este se había presentado con una sonrisa e intentó actuar lo más familiar posible, pero Shia había sonreído y exigido que él usara los honoríficos. Era la primera vez que a Kouki le aterraba la sonrisa de alguien. Hajime-san, estoy segura de ello. Esas son Lana-san y Mina-san. Eso creí. Cambiaron tanto durante el entrenamiento que sería difícil olvidarlas, por sus expresiones y movimientos. Ah, ya veo. Hajime se cruzó de brazos y meditó para sí mismo. Vio cómo las dos conejitas, Lana y Mina, se detenían aparentemente exhaustas. Se habían detenido en el centro del barranco, en su punto más ancho. Kouki recobró la cordura y se dirigió hacia la salida del puente. Si nadie más iba a ayudar, él lo haría, aunque estaban bastante lejos. Estaba seguro de que al menos podría distraer a los soldados imperiales con su magia. Espera, Manogawa, estarán bien. ¿Pero qué estás diciendo? Esas dos frágiles chicas están a punto de ser capturadas. Hajime sonrió en respuesta, todavía mirando el cristal dijo en tono divertido, frágiles, difícilmente, esas dos son jaúlias. Kouki pensó para sí mismo perplejo, ¿de qué diablos está hablando? Y ahí fue cuando alguien gritó sorprendido y se quedó boquiabierto. Kouki corrió de vuelta al cristal y vio algo que apenas podía creer. Cadáveres imperiales llenaban el barranco. La mayoría de los soldados habían sido decapitados o habían recibido un disparo de flechas en la nuca. Kouki no fue el único sorprendido, las mandíbulas de todos se habían abierto, especialmente los estudiantes, ya que era la primera vez que veían una matanza tan brutal. Liliana y sus guardias también se sorprendieron, pero eso fue porque habían visto algo que desafiaba la lógica. Observaron en silencio cómo los acontecimientos continuaban desarrollándose abajo. Viendo que el grupo de persecución no había regresado, el comandante de la unidad de transporte ordenó a unos cuantos exploradores que hicieran un reconocimiento. No les tomó mucho tiempo a los exploradores tropezar con los cadáveres de sus aliados. Las dos conejitas temblaban en lo que parecía ser miedo en el centro del baño de sangre. Las expresiones de los exploradores se volvieron sombrías y empezaron a gritar a las conejitas. Aunque el cristal no transmitía sonido, era obvio que estaban interrogando a las dos conejitas. Normalmente habrían sido más cautelosos, pero no solo habían visto los cadáveres de sus camaradas muertos, sino que no esperaban que un par de conejas débiles presentaran una amenaza. Conmocionados como estaban, no se daban cuenta de que las conejitas los estaban atrayendo a una trampa. Pagaron por su descuido con sus vidas. Justo cuando uno de los exploradores trató de agarrar las orejas de la chica llamada Lana, una flecha voló de la nada atrapando al hombre detrás de él en la parte posterior de su cabeza.
El hombre dio un tirón una vez y cayó al suelo con un ruido sordo. El primer explorador se dio la vuelta preguntándose qué había pasado. En el momento en que apartó sus ojos de Lana, ella saltó hacia él sacando un cuchillo aparentemente de la nada. Con un golpe limpio, separó la cabeza del explorador de sus hombros. La otra chica, Mina, se agachó debajo del cadáver sin cabeza y corrió hacia los últimos exploradores. El confundido explorador ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar, ya que Mina también lo decapitó. Koki palideció y se cubrió la boca mientras miraba la cabeza del explorador rebotar por el suelo. Suzu se desmayó y Ryutaro tuvo que cogerla antes de que cayera al suelo. Incapaces de comprender cómo un par de chicas conejo habían logrado matar a los soldados imperiales, Liliana y sus guardias se giraron hacia Shia. ¿No eres tú la única que es súper fuerte? Sus miradas parecían decirle eso. No se preocupen, soy la única así de fuerte. No hay forma de que haya un montón de gente como yo ahí fuera. Lana y los demás entrenaron mucho. El régimen de entrenamiento de Hajime-san puede convertir a cualquiera en eso. Todos se giraron hacia Hajime. ¿Tú otra vez? Sus miradas reprochadoras parecían decir eso. Hajime se giró hacia otro lado torpemente. Mientras eso ocurría, la batalla entre el Imperio y los Jaúlias llegó a su fin. Los soldados que se habían quedado atrás originalmente también habían descubierto la matanza ahora. Se detuvieron al ver a sus camaradas muertos esparcidos por el barranco. Obviamente no podían pisotear los cuerpos de sus camaradas, pero aunque pudieran, estaban demasiado agitados para actuar, y los Jaúlia no tardaron en aprovecharse de las dudas del Imperio, o mejor dicho, habían planeado cosas para crear tal apertura en primer lugar. Quedaban 13 soldados, apenas 3 jaulas salieron de su escondite para atacarlos. Junto con Lana, Mina y el conejo francotirador que había matado al explorador, eso hacía un total de 6 personas. En otras palabras, fueron superados en números de 2-1. Sin embargo, cuando los soldados sacaron sus armas, 4 de ellos ya habían perdido la cabeza, mientras que un quinto había recibido un disparo en la frente. Los Jaúlias eran implacables, se movían con gracia fluida y una coordinación impecable, astillando la formación de los soldados imperiales. Cuando uno de los soldados se movió para bloquear el empuje de una espada de un hombre conejo, otro apareció por un costado y le cortó la cabeza. Un segundo después, una lluvia de flechas voló hacia los soldados. Enfocados en desviar el mortal bombardeo, no se dieron cuenta cuando otro Jaúlia se metió en su punto ciego y empezó a cortar cabezas. El hombre conejo entonces pateó la cabeza decapitada de su adversario hacia otro soldado, ensuciando su brazo de sangre. Distraído por el enemigo frente a él, el soldado ni siquiera se dio cuenta cuando otro hombre conejo se puso detrás de él y le cortó la cabeza. Si se concentraban en el enemigo a su derecha, los soldados serían asesinados desde la izquierda. Si trataban de derribar las flechas, los apuñalaban por la espalda. No pasó mucho tiempo antes de que todos los soldados yacieran muertos en el suelo. Murmullos siniestros llenaban el puente como «Son hombres conejo de verdad». Otro decía «Tienes que estar bromeando» y otro decía «Los hombres conejo dan miedo». Vaya, parece que se han vuelto mucho más hábiles. Veo que siguieron entrenando, aunque bajaron un poco la guardia al final. Hajime ignoró a Koki, que parecía que iba a vomitar, y a las chicas que se abrazaban aterrorizadas, y sacó a Schlagen. Caminó hacia el parabrisas, replegó el vidrio y apuntó hacia afuera. Estaban todavía a unos 5 kilómetros de la escena de la batalla. Yo y las demás miraron con calma mientras él ponía su ojo en el visor y ajustaba su disparo. Luego apretó silenciosamente el gatillo. Hubo un fuerte estallido y una raya de luz roja salió del cañón. Golpeó al último soldado que se había quedado dentro de uno de los vagones y estaba a punto de terminar de lanzar un hechizo de alto nivel a los hombres conejo. El disparo le voló la cabeza como si nunca hubiera tenido nada pegado a su cuello. El calor extremo cauterizó la herida y no se derramó sangre de su cuello. El cadáver parecía un muñeco cuya cabeza había sido desprendida. Hajime suspiró satisfecho y cogió su rifle al hombro. ¿Cómo te diste cuenta de que estaba allí? ¿Eres psíquico o algo así, Nagumo-kun? Si hubiera sido un ataque físico, probablemente no habría sido capaz de decirlo, pero como estaba lanzando magia, pude detectarla. Hajime señaló a su parche. Su ojo de demonio poseía los poderes de visión lejana y la habilidad de detectar maná, que era la forma en que había sentido la emboscada. Oh, así que no era solo para lucir genial. Pensé que podría ser uno de esos... Tú ya sabes.
Sí, pensé que era una marca de moda o algo así. Lo siento, hombre, debería haber sabido que no usarías un parche porque pensabas que te ves bien. Dos disparos resonaron por el puente. El primero golpeó a Ryutaro directamente en la frente, mientras que el otro rebotó en la pared y golpeó a Suzu en el trasero. Eran balas de goma, así que no dejaron heridas duraderas, pero aún así dolían bastante. Ryutaro y Suzu soltaron chillidos de dolor y saltaron hacia atrás. Suzu se cubrió el trasero y saltó de dolor mientras Ryutaro se sostenía la frente y se tambaleaba. No te atrevas a llamarme Chuni, o te dispararé. Ya les disparaste, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Hajime se giró hacia la pantalla de cristal. Los Jaolias estaban todos mirando al soldado sin cabeza en estado de sorpresa. Entonces miraron hacia arriba, siguiendo la trayectoria de la bala hasta su origen, y vieron a Fenrir. Normalmente alguien tendría cuidado cuando veía un extraño objeto volador disparando balas a la gente, pero los Jaolias se llenaron de sonrisas. El francotirador, un chico conejo con una ballesta, llevó su arma al hombro y levantó la mano en un áspero saludo. Todos sabían quién estaba dentro de ese extraño artilugio volador. En cierto modo tenía sentido. Después de todo, esas rayas de luz roja eran la marca registrada de su jefe. Todos los demás siguieron el ejemplo del chico y saludaron respetuosamente a Hajime. De vuelta en la aeronave, todos se voltearon a mirar a Hajime, esta vez en una mezcla de exasperación y asombro. Liliana no podía entender cómo Hajime había convertido a los gentiles y pacíficos hombres conejo en un equipo de asesinos de primera. Hajime-san, tenemos que ir allí. Si están atacando a la gente fuera del mar de los árboles, no hay forma de saber a qué clase de imprudencia han llegado. Shin instó a Hajime que bajara. Era obvio por lo que habían visto que los Jaolias habían atraído a los soldados imperiales a esa trampa a propósito. Shin estaba preocupada porque su familia se había vuelto tan adicta a la violencia que habían comenzado a atacar fuera de los bosques de Jaltina. Por lo que parece, no creo que debas preocuparte tanto. Aunque dijo eso, Hajime también tenía curiosidad por saber por qué los hombres conejo estaban matando gente aquí. Además, no quería dejar a Shia preocupada, así que cambió de rumbo y comenzó a descender rápidamente. Cuando salieron de la aeronave, Hajime fue recibido por 6 jaulas de pie, con un grupo de aterrorizados hombres bestia acurrucados detrás de ello. Debe haber habido más de 100, todas de varias razas. Conejos, zorros, perros, gatos e incluso elfos se acurrucaban juntos. La mayoría de ellos eran mujeres y niños, y todos llevaban collares y grilletes. Como Liliana esperaba, habían atacado una caravana imperial de esclavos. Oigan, Kaori, Shizu, ¿solo soy yo o esos hombres bestia parecen haber visto un grupo de extraterrestres salir de una nave espacial? ¿Ah? Suzu-chan, ¿nos estás llamando alienígenas? Bueno, definitivamente se encuentran cara a cara con los no identificados ahora mismo. Kaori parpadeó confundida, mientras que Shizuko pensó para sí misma que Kaori es probablemente la que más parece un extraterrestre aquí. Joe también tiene una belleza sobrenatural, pero el pelo plateado de Kaori la hacía parecer aún más extraña. Si no fuera por el hecho de que Shi estaba con ellos, todos los hombres bestia probablemente habrían enfocado su atención en Kaori. Hajime ignoró a los hombres bestia, la mayoría de los cuales estaban aturdidos y sin habla, mientras el resto le miraba con recelo, y se giró hacia el chico conejo con la ballesta. El chico conejo se acercó, enderezó su espalda y saludó de nuevo. Es un gran honor volver a verlo, jefe. He estado esperando ansiosamente tu regreso. Nunca pensé que vendría montado en una nave desconocida, pero permítame, Buffel el verdugo, expresar mi admiración por su dramática entrada. También permítame darle las gracias por su ayuda anterior. Ha pasado mucho tiempo. Estoy pensando en lo hábiles que se han vuelto ustedes. Habría estado bien aunque yo no interfiriera. Por lo que parece, incluso si hubiera quitado el hechizo, podrían haberlo manejado. Tengo que decir que han mejorado mucho. Hajime sonrió al chico que se hacía llamar Buffel el verdugo. Su verdadero nombre era Par y solo tenía 10 años. Lana, Min y los otros 3 hombres conejo también se apresuraron y saludaron con los ojos llenos de emoción. Se apretaron los talones y dijeron al unísono: «Nos honra recibir tanta alabanza, señor». Sus voces resonaron por todo el barranco. Aunque las lágrimas se acumularon en sus ojos, se negaron a dejarlas caer frente a su amado jefe. Después de todo, tenían que ser fuertes como él. Los hombres conejo miraron al cielo queriendo que sus lágrimas volvieran a sus ojos. De hecho, pusieron tanto esfuerzo en ello que sus ojos se volvieron un poco inyectados de sangre. Aunque Hajime, Yu y Shia ya estaban acostumbrados a esto, Tio, Kaori, Kouki y Liliana se encogieron de disgusto. Hace tiempo que no nos vemos, chicos. Me alegro de que todos estén bien.
Por cierto, ¿dónde está mi padre? ¿Son los únicos aquí, Par? Además, ¿por qué están luchando contra el Imperio aquí? Cálmate, hermana Shia, es una larga historia. Solo estamos los 6 aquí, pero llevará tiempo explicar el resto. Vayamos a algún lugar donde podamos discutir esto en profundidad. También, hermana mayor, mi nombre ya no es Par, es Badfel el verdugo. Trata de no confundirte tanto. ¿Qué? Ni siquiera estoy segura de qué decir a eso. No puedo creer que sigas usando ese ridículo nombre. Lana-san, Mina-san, ¿podrían decirle algo de mi parte? Shia se frotó las sienes y lamentó el hecho de que Par siguiera actuando como la última vez. Sin embargo, Par tenía razón en que este no era el lugar para discutir las cosas en detalle, así que Shia se giró hacia Lana y Mina, dos chicas que habían sido como hermanas mayores para ella, y les pidió que la ayudaran. Lamentablemente, la realidad nunca funciona como la gente quiere. Shia, mi nombre ya no es Lana, ahora soy Lana Infiria la Vendaval Feroz. Lana-san, ¿qué estás? Lana siempre había sido la más sensata de la tribu. Esto fue lo último que Shia esperaba oír de su boca. Peor aún, los otros Jaulia también se lanzaron con sus nuevos nombres. La coordinación era su fuerte y ahora lo hacían valer contra Shia. Yo soy Minasteria, la rompecielos. Yo soy Jauselios, el fantasma. Yo soy Jormungandr, la espada silenciosa. Y yo soy Ricky Bried, el chirriante. Los 6 hicieron poses como las de JoJo's o las fuerzas especiales Ginyu cuando se presentaron. La desesperación llenó el corazón de Shia, gimió suavemente, incapaz de formular una respuesta. Parecía que los nombres Chunin estaban de moda entre los Jaulias en este momento. Si los 6 eran así, el resto de la tribu probablemente también había adoptado nuevos nombres. Dejando a Par de lado, todos ellos habían tomado la primera mitad de su nombre real y lo usaron como base para sus nuevos nombres Chunin. La pobre Shia observaba, horrorizada, cómo su familia sonreía y hacía las poses más vergonzosas que jamás había visto. Y bueno, gente, lamentablemente hemos llegado al final de las 2 primeras partes del capítulo 1 del volumen 7 de la novela ligera de Arifureta. Entonces, recapitulando, tuvimos un inicio bastante tranquilo con una conversación bastante profunda entre Shizuku y Koki que podría servir para el desarrollo del personaje de Koki, cosa que obviamente no va a pasar. Pero algo que se pudo notar aquí es lo bien que parece conocer Shizuku a Hajime. Por otra parte, finalmente se dio la esperada reunión de Hajime con sus pupilos, la tribu Jaulia, que como pudimos ver, se han convertido en excelentes asesinos, pero también que ahora todos ellos sufren del síndrome de 8º grado o chunibyo. Si no sabes qué es, búscalo en Google. Sin embargo, debo decir que tienen nombres bastante ingeniosos. Bueno, espero que de verdad hayan disfrutado el video. Sé que fue algo corto, pero no se preocupen, el siguiente será más largo porque veremos lo que nos adelantaba el prólogo. Bueno, si disfrutaste el video así como yo disfruté mucho hacerlo, déjame un me gusta, comenta qué te pareció este inicio de capítulo, suscríbete y bla bla bla, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha sido todo por ahora, el Reactor JS se despide, sí, se despide, y nos estaremos viendo en un próximo video. Saludos a todos y adiós.